Imagina que mañana te despiertas, coges el móvil, abres las noticias y descubres que una crisis que parecía lejana acaba de convertirse en el principal problema del planeta. Los mercados caen, el precio del petróleo se dispara, los gobiernos convocan reuniones de emergencia, y millones de personas empiezan a hacerse la misma pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Puede parecer una escena sacada de una película. Pero lo cierto es que mientras ves este vídeo, una de las regiones más inestables del mundo atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de la gente no entiende realmente qué está ocurriendo. Porque cuando escuchamos hablar de Irán, Estados Unidos e Israel, solemos pensar que se trata simplemente de otro conflicto más en Oriente Medio. Otra noticia, otro enfrentamiento, otro titular que desaparecerá dentro de unos días. Pero esta vez hay algo diferente. Algo que está haciendo que gobiernos, analistas militares e inversores de todo el mundo observen cada movimiento con extrema atención. Y cuando descubras qué es, entenderás por qué tantas personas están preocupadas. Porque el verdadero peligro no está donde la mayoría mira. No está en los titulares. No está en las declaraciones políticas. Ni siquiera está en los misiles. El verdadero peligro está en algo mucho más difícil de controlar. Y para entenderlo, tenemos que retroceder un momento. Porque esta historia empezó mucho antes de que apareciera en las noticias. Durante años, Estados Unidos e Irán han mantenido una relación marcada por la desconfianza. Una relación llena de amenazas, sanciones económicas, enfrentamientos indirectos y una constante lucha por la influencia en Oriente Medio. Sin embargo, a pesar de todas esas tensiones, existía algo importante. Ambos países habían conseguido evitar una guerra directa. Y precisamente por eso, lo que está ocurriendo ahora genera tanta preocupación. Porque cuando una rivalidad lleva décadas acumulando tensión, llega un momento en el que cualquier error puede tener consecuencias enormes. Piensa en una cuerda que se estira poco a poco. Durante mucho tiempo parece resistir. Pero llega un punto en el que un pequeño movimiento puede hacer que se rompa. Muchos expertos creen que la situación actual se parece bastante a esa cuerda. Y lo más preocupante es que nadie sabe exactamente dónde está el límite. Pero aquí aparece una pregunta. Si estas tensiones existen desde hace tantos años, ¿por qué ahora parece que todo el mundo está tan nervioso? La respuesta tiene mucho que ver con algo que la mayoría de personas ni siquiera conoce. Y curiosamente no tiene que ver con armas, ni con soldados, ni con bases militares. Tiene que ver con un lugar por el que pasa una enorme parte de la energía que consume el planeta. Un lugar que probablemente nunca has visitado, y del que quizás nunca hayas oído hablar, pero que podría afectar a tu vida mucho más de lo que imaginas. Estoy hablando del Estrecho de Hormuz. Y aunque el nombre no te resulte familiar, lo que ocurre allí puede influir en la economía mundial de una forma impresionante. Cada día atraviesan esa zona millones de barriles de petróleo. Millones. Una cantidad gigantesca. Ahora imagina por un momento que una crisis militar afectara a esa ruta. ¿Qué crees que ocurriría? Lo primero sería el miedo. Después vendría la incertidumbre. Y poco después llegarían las consecuencias económicas. Combustible más caro. Transporte más caro. Productos más caros. Y una nueva presión sobre una economía mundial que ya atraviesa numerosos desafíos. Por eso, cada vez que aumenta la tensión en la región, los mercados reaccionan casi inmediatamente. No esperan a que ocurra una guerra. Reaccionan simplemente ante la posibilidad de que algo pueda ocurrir. Y eso nos dice algo muy importante. Nos dice que quienes manejan enormes cantidades de dinero saben perfectamente lo que está en juego. Pero aunque todo esto ya parece preocupante,
todavía no hemos llegado a la parte más inquietante de la historia. Porque existe algo que preocupa incluso más que el petróleo, más que los misiles, y más que las amenazas: los errores. Pero la historia está llena de guerras que nadie quería realmente. Conflictos que comenzaron porque alguien calculó mal. Porque alguien creyó que la otra parte no respondería. Porque una pequeña crisis terminó creciendo poco a poco hasta convertirse en algo imposible de detener. Y eso es precisamente lo que preocupa a muchos analistas. No una guerra planeada, no una invasión anunciada, sino una cadena de acontecimientos que se vaya haciendo cada vez más grande. Porque cuando la tensión aumenta, también aumenta la posibilidad de cometer errores. Y cuando varios países tienen intereses enfrentados en una misma región, esos errores pueden tener consecuencias enormes. Ahora imagina por un momento el peor escenario posible. Una respuesta provoca otra respuesta. Esa respuesta genera una nueva reacción, y poco a poco, más actores comienzan a involucrarse. Lo que empezó siendo un problema local, deja de ser local, y pasa a convertirse en un problema internacional. Ese es el escenario que nadie quiere ver. Y también es el motivo por el que cada noticia relacionada con Irán, Estados Unidos e Israel es observada con tanta atención. Pero aquí viene algo interesante. Cuando escuchas hablar de una posible tercera guerra mundial, es fácil imaginar que el mundo está al borde del colapso. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, porque existe una diferencia enorme entre una crisis internacional grave y una guerra mundial. Y esa diferencia es importante, muy importante. La mayoría de expertos coinciden en que una guerra mundial sigue siendo un escenario poco probable. Las consecuencias serían tan devastadoras que prácticamente todos los actores implicados tienen motivos para evitar llegar a ese punto. Pero eso no significa que la situación sea irrelevante, ni mucho menos. Porque aunque el peor escenario sea poco probable, las consecuencias de una escalada importante seguirían siendo enormes. Y precisamente por eso, millones de personas siguen pendientes de cada movimiento que ocurre en la región, porque saben que lo que sucede allí no afecta únicamente a quienes viven en Oriente Medio. Afecta a la economía, afecta a los mercados, afecta a los gobiernos, y en mayor o menor medida, termina afectándonos a todos. Quizás la pregunta correcta no sea si estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Quizás la verdadera pregunta sea otra. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse el equilibrio actual? Porque la historia nos ha enseñado una cosa. Las crisis más peligrosas no siempre son las que más ruido hacen. A veces son aquellas que avanzan lentamente. Aquellas que parecen controladas. Aquellas que todo el mundo cree entender.